Es un hecho que en Latinoamérica siempre pasan cosas raras y perturbadoras, y obviamente muchos de estos momentos fueron captados en video. Es por eso que quiero mostrarles varios de estos metrajes, yendo lógicamente desde el más extraño hasta el más perturbador. A principios de 1986 una ola de crímenes estaba azotando a Lima, es decir, la capital de Perú, lo que provocó que no solo las personas tuvieran miedo de salir por la noche, sino que inició una búsqueda exhaustiva por toda la ciudad para dar con el responsable. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? Resulta que varias partes humanas estaban apareciendo por distintas zonas de la ciudad, lo que rápidamente fue asociado a un asesino en serie, alertando a las autoridades e iniciando una búsqueda por toda la zona. Los días fueron pasando, hasta que una maestra alertó de un hombre sospechoso que cargaba un paquete hacia un basural de la ciudad. Cuando los policías llegan y revisan el supuesto paquete, se dan cuenta de algo perturbador. Resulta que lo que había dentro era una cabeza humana perfectamente cortada, y lo peor era que la naturaleza del crimen era similar a la del asesino que estaban buscando hace semanas. Gracias a esto se da por primera vez la descripción del sospechoso, y rápidamente se publica la información por todos los periódicos posibles. Ahora bien, esta información llega rápidamente al INPEP, es decir, al sistema penitenciario de Perú, y se dan cuenta que la descripción coincidía bastante con este hombre llamado Ángel Díaz Balbín, quien estaba preso por haber acabado con la vida de su tía y sus dos primos en 1976. Los policías que investigaban el caso se dirigen al INPEP y piden interrogar al sospechoso. Ahora bien, puede que a este punto estés pensando que él será el protagonista del caso, ¿verdad? Pues no es tanto así. Resulta que las autoridades estaban tratando de que Ángel admitiera sus crímenes. De hecho, ya habían probado con 5 psicólogos criminalistas, y ninguno de ellos logró que Ángel admitiera la culpa. La policía peruana no sabía qué hacer, pero finalmente buscan a este sexto psicólogo llamado Mario Poggi. Ahora bien, este hombre sí es el protagonista de nuestra historia. Avancemos un poco. Ya era 8 de febrero, y Mario llevaba varios días intentando hacer que Ángel confesara, pero nada funcionaba. Finalmente el psicólogo se rinde, pero no de la forma que todos esperamos. Resulta que Mario se dio cuenta que este hombre nunca iba a cargar la culpa de sus crímenes, así que bajo la presión de saber que pronto Ángel iba a salir de la cárcel por cumplir su condena, tomó una decisión que tan solo un día después, el 9 de febrero de 1986, iba a poner de cabeza a Perú. Fue una situación sumamente difícil. Porque soy cristiano. Pero ¿qué ocurría? Estaba frente a una mente sobrenatural. Tenía que hacerlo solo. Mario había asesinado a Ángel. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues bien, resulta que un día antes de todo esto Mario estaba cansado de tratar con Ángel, por lo que hizo algo fuera de lo común. Mario va con las autoridades y les pide una mano humana conservada en formol. Esta mano era una de las extremidades recuperadas hace semanas por la investigación. Una vez el psicólogo tiene la mano, se devuelve al interrogatorio y se la muestra a Ángel con la intención de ver su reacción. Y aquí es donde algo raro sucede. En vez de mostrar algún signo de asco o desagrado, Ángel empieza a ver cuidadosamente la mano y la analiza, diciendo que el corte era tan preciso como el de un cirujano. Ahora, acá hay algo que no mencioné antes, y es que antes de ser arrestado, Ángel trabajaba en una carpintería. Según el mismo Ángel, aquí no le dejaban hacer cortes ya que no lo hacía bien, pero sigamos con la historia. Mario se da cuenta que Ángel sí sabe cómo hacer cortes, ya que menciona la precisión con la que la mano fue desmembrada. Y aquí es donde el psicólogo se da cuenta que Ángel realmente sí es el asesino. Lo turbio viene aquí, y es que Ángel se le queda mirando los ojos a Mario. Sonríe y le dice que sin pruebas él nunca podrá ser acusado como asesino. Esto hace que Mario se dé cuenta que Ángel nunca va a admitir la culpa, por lo que le pide al policía de guardia que lo deje a solas para poder interrogarlo mejor. Una vez el guardia se va, Mario se quita toda la ropa y también se la quita a Ángel. Lo empieza a tocar para provocarlo, e intentar que Ángel le haga cosas que simplemente no puedo decir en este video, pero ni siquiera esto funciona. El objetivo de todo esto era hacer que Ángel reaccionara agresivamente para que le aumentaran la condena. Finalmente Mario se cansa, y aquí es donde decide lo peor, es decir, asesinar a Ángel. El psicólogo le pide a Ángel que se acueste boca abajo, toma el cinturón de su propio pantalón y lo estrangula poco a poco, hasta que finalmente le quita la vida. Después de esto, Mario se viste, sale de la habitación de interrogatorio y le dice a los policías lo que acababa de hacer.
Al día siguiente da las declaraciones que vimos en el video anterior, y por esto es acusado de homicidio premeditado, por lo que es penalizado con 12 años de cárcel, de los cuales solo llega a cumplir 4. Este caso obviamente es de los más extraños de Perú, y no solo eso, sino que realmente es muy turbio por el desenlace que tiene. Respecto a Mario, pues bueno, después de salir de cárcel fue invitado a varios programas, escribió varios libros, y siempre decía que nunca se iba a lamentar de hacer lo que hizo. Sin embargo, falleció hace ya casi 9 años, el 26 de febrero de 2016. Y como dato curioso, después de asesinar a Ángel, los homicidios no cesaron, por lo que se piensa que él no era el autor de todos estos crímenes, lo que significaría que Mario asesinó a un inocente. Este caso sin duda es demasiado loco, pero el que veremos a continuación es más oscuro. El 30 de diciembre de 2004 pasaría un suceso que más tarde dejó impactado a toda Argentina. Ahora, este suceso no solo es siniestro por la cantidad de gente que falleció, sino porque nadie se esperaba que sucediera de forma tan imprevista. ¿Pero de qué suceso estoy hablando? Pues bien, ese día, cerca de las 10 de la noche, había más de 1000 personas esperando entrar a este establecimiento llamado República Cromañón, el cual era usado para hacer conciertos y eventos grandes en Buenos Aires. Ese día se iba a presentar una banda famosa llamada Los Callejeros, los cuales ya se habían presentado en ese mismo lugar varios días antes. La banda era muy querida en sí, tanto que habían agotado todas las entradas en poco tiempo para hacer su presentación esa noche. Muchas de las personas que asistieron al concierto fueron creyendo que iban a vivir un momento increíble, pero la verdad es que aunque nadie lo supiera todavía, pronto iba a pasar una de las tragedias más grandes de toda Latinoamérica. ¿Pero qué fue lo que sucedió aquí? Resulta que Cromañón contaba con varios problemas que más tarde iban a pasar factura. Para empezar, el lugar solo era capaz de almacenar alrededor de 1000 asistentes, pero la realidad es que al sitio terminaron asistiendo más o menos 4500 personas. La otra cosa turbia de este lugar es que no contaba con la certificación de seguridad, lo que significa que estaba con varios defectos tanto en estructura como en prevenciones contra accidentes. Por ejemplo, el sitio contaba con 15 matafuegos por si se presentaba algún incendio, pero de estos 15 nada más servían 5. Por si fuera poco, en el lugar estaba prohibido ingresar con cualquier tipo de fuego artificial. Esto porque Cromañón era un lugar muy cerrado en sí, lo que significaba que no había buena salida de aire. Agregado a lo anterior, solo habían 6 puertas principales para la salida y entrada del público, los cuales estaban relativamente bien para 1000 personas, pero no para las 4500 que iban a estar presentes ese día en el concierto. Ahora bien, el concierto empieza cerca de las 11 de la noche. La gente está eufórica y feliz. Solo que antes de empezar, el cantante de la banda llamado Pato Fontanet se percata que varias personas traen consigo bengalas, por lo que dice lo siguiente. Una advertencia. La banda comienza el concierto tocando esta canción llamada Distinto, y mientras lo hacen varias personas empiezan a encender todo tipo de pirotecnia, lo que provoca que poco a poco el aire se espese, dificultando la respiración de todos los presentes. En algún momento un hombre lanza una bengala al techo del lugar, lo que hace que esta media sombra posicionada encima de la banda se prenda en fuego. Ahora nadie se percata de esto, pero pocos minutos después los callejeros dejan de tocar. Un miembro de ellos apunta hacia el techo, y aquí es donde se dan cuenta de lo peor. Resulta que la bengala había provocado un incendio, y justo cuando ven esto la iluminación del lugar se corta, lo que provoca que todos entren en pánico y quieran salir del lugar. Ahora, aquí es donde sucede lo turbio. Las personas intentan salir rápidamente del sitio, pero 4 de las 6 puertas principales que les mencioné antes estaban atoradas, y la salida de emergencia tampoco funcionaba bien, lo que causó que la gente se amontonara al intentar escapar. Ahora, este es el audio real de las personas gritando una vez que se fue la luz en Cromañón. Los minutos van pasando, y al lugar solo llegan 20 ambulancias para atender a los afectados. De hecho, muchas de las personas que lograban escapar volvían a entrar momentos después al darse cuenta que sus amigos seguían ahí dentro, lo que también provocó que varios se lastimaran al intentar regresar. La tragedia de Cromañón terminó con la vida de 194 personas, y 1432 resultaron heridas de alguna otra forma. Hay un dato perturbador de todo esto, y es que varios segundos antes de que empezara todo, en la canción que tocaba la banda hay una parte que dice lo siguiente:
Esto sin duda es algo curioso y le da un giro siniestro al asunto, teniendo en cuenta el contexto de lo que pasaría después. Respecto a los callejeros, pues bien, después de esto la banda no volvió a ser la misma. De hecho, dentro de la tragedia hubieron varios familiares de estos, y más tarde toda la banda fue acusada como responsable de lo sucedido. En Buenos Aires hay varios lugares que homenajean lo que pasó en este lugar, desde murales con los nombres de las víctimas hasta un puesto lleno de fotografías de los afectados. Después de todo lo sucedido, las autoridades se percatan de muchas zapatillas dejadas dentro del lugar, por lo que también fueron colgadas para rememorar el suceso. La tragedia de Cromañón es sin duda de los peores momentos que ha vivido Argentina. De hecho, pienso que pudo haber sido evitado de muchísimas maneras, pero lastimosamente no fue así. Sin embargo, veamos el siguiente caso. Sabemos que Venezuela es un país con sucesos muy locos y siniestros, pero el caso que les voy a contar a continuación se destaca no solo por ser increíble y loco, sino también porque casi todo lo que pasó fue transmitido en vivo, incluida la muerte de una persona. Pues bien, el 5 de abril de 1998 este joven llamado Héctor Duarte tenía de rehén a una mujer llamada Nancy López. La escena se estaba transmitiendo en televisión nacional. De hecho, si hacemos un zoom podemos ver que el arma está sin seguro, por lo que cualquier movimiento en falso y todo esto podría terminar mal. Pero ¿qué estaba sucediendo aquí? Retrocedamos unas horas. En la mañana de ese día, Héctor estaba en un trance provocado por el consumo de sustancias prohibidas. Se supone que el joven había consumido esto porque estaba decidido a robar una panadería de la ciudad. Héctor entra a la panadería y apunta con un revólver a la cajera del lugar. Pero justo dos policías que estaban patrullando se percatan de esto y le apuntan rápidamente, lo que desata un enfrentamiento donde el más afectado sería el propio Héctor, recibiendo un tiro en el brazo y la pierna. Esto hace que huya hacia un condominio cercano, donde toma el ascensor y al salir se encuentra con varias personas. Ahora bien, entre toda esta gente está una mujer llamada Nancy López, la cual es la señora que viviría un infierno durante todo este día. Pero ¿cómo fue que Nancy llegó aquí? Pues bien, resulta que ese día era domingo, y Nancy acostumbraba a ir a la iglesia bien temprano, pero ese día también tenía que pagar el arriendo del departamento que usaba. Ahora, aquí es donde pasa algo raro. Nancy normalmente pagaba el arriendo después de llegar de sus actividades, pero este día quiso hacer lo contrario. Es decir, primero quiso pagar el arriendo y después ir a la iglesia. Esto hace que Nancy se dirija al condominio, pague el arriendo y cuando va bajando de las escaleras se topa con Héctor, quien le ordena a ella y a más personas que se queden quietos donde están. Héctor les pide que entren al ascensor con él, pero toma de rehén a Nancy y finalmente baja nuevamente para salir del edificio. Una vez fuera se dirige hasta la licorería y espera que las autoridades empiecen a negociar con él. Ahora, acá hay algo que no mencioné antes, y es que para este momento ya había muchísima gente alrededor esperando ver el desenlace de esta historia. Cuando la negociación empieza, Héctor pide un automóvil para escapar a Caracas, la cual es la ciudad capital de Venezuela, pero obviamente se lo negaron. Poco a poco la situación escalaba más. Héctor empieza a amenazar a Nancy. Para este momento Héctor estaba perdiendo mucha sangre gracias a los disparos que había recibido. De repente llega este hombre llamado Iván Simonovic, quien era el jefe de la Brigada de Acciones Especiales. Este hombre manda a posicionar 4 francotiradores en un edificio cercano, y hace que todos tengan en la mira a Héctor por si llegaba a ser necesario actuar rápido. Lo que nadie sabía hasta el momento es que lamentablemente sí iba a ser así. Ahora bien, entre más pasaba el tiempo, Héctor hablaba más incoherencias. De hecho, se reía muy seguido solo, lo que hacía parecer que estaba en medio de un ataque psicótico. Hasta el día de hoy no se sabe por qué Héctor actuaba así. Hay teorías que dicen que era por la pérdida de sangre o incluso por los narcóticos que había consumido ese día. En medio de la negociación, Héctor daba respuestas repetitivas, seguía amenazando a Nancy, y ni siquiera era capaz de mantener una conversación racional. Por lo que con miedo de que Héctor le haga daño a un inocente, Iván ordena a un francotirador que dispare. Y aquí es donde pasa lo siguiente. Un francotirador dispara bajo orden de Iván, impactando en la cara de Héctor y terminando con la vida del muchacho mientras era grabado por televisión nacional. Finalmente termina la grabación, pero esto no es el final. Resulta que después de esto llevan a Héctor a un hospital, pero cuando llega obviamente ya estaba muerto.
La señora Nancy era rescatada y atendida, pero realmente no tenía heridas graves, por lo que es devuelta a su casa rápidamente. Este caso se conoce como el secuestro de Cuba, y es demasiado impactante por lo crudo de la situación. Es más, como dije antes, lo loco es que fue transmitido en televisión nacional. Pero bueno, vamos con el siguiente caso. Ya hemos visto varios sucesos muy extraños en este video, desde psicólogos criminales hasta tragedias inesperadas, pero el caso que estoy a punto de comentarles se va a diferenciar un poco del resto, y todo por pertenecer a un ámbito más paranormal. De hecho, este suceso también se diferencia de los demás casos paranormales, y esto es debido a que fue captado en cámara. Aparte, este suceso también fue documentado por varias personas, lo que significa que no fue un avistamiento individual, sino que más bien fue algo más colectivo. Pero ¿cuál suceso es este? Pues veamos. Sara Cuevas era esta mujer del común que visitaba a su familia regularmente. De hecho, ya era costumbre para Sara irse desde la mañana y regresar en la noche, por lo que nunca pensó que el 15 de septiembre de 1995 iba a presenciar uno de los momentos más extraños de Metepec, una pequeña ciudad de México. ¿Pero qué fue lo que pasó? Resulta que ese día por la mañana Sara fue a visitar a sus padres y a su hermana llamada Erika como de costumbre. Ahora, Sara era una mujer casada, lo que significa obviamente que tenía marido. Pero durante la conversación con su familia, esta comenta que su esposo ha estado fuera por algunos días, lo que significaba que se había estado quedando sola en la casa. Esto obviamente no le gusta a sus padres, por lo que le dan la idea de llevar a Erika y así acompañarla durante estos días que iba a estar sola. Sara obviamente acepta la idea y siguen hablando, hasta que finalmente se hace de noche, por lo que ya era hora de regresar a casa. Antes de arrancar, Erika le dice a Sara que se espere un momento ya que va a ir a arreglar ropa. Mientras la espera, Sara sale de la casa de su familia y empieza a ver hacia el cielo. No pasa mucho tiempo para que se percate de algo muy extraño, y es que Sara se da cuenta de una estrella mucho más brillante que las demás. Lo único que le diferenciaba era que ésta se estaba moviendo de forma veloz, y aparte parecía acercarse mucho hacia donde estaba ella. Ahora aquí es cuando Sara se asusta y llama a Erika, por lo que su hermana sale y mira hacia el cielo. Pero para este momento la luz ya se había ido, lo que significaba que en el cielo ya no había nada. Y finalmente se montan al auto. Cuando van camino a casa, Sara vuelve a ver las luces, por lo que detiene el auto y se baja. Erika hace lo mismo y ambos miran al cielo, dándose cuenta de las luces que Sara había mencionado antes. Al ver las luces, ambas sienten un miedo interno, y aquí es cuando se percatan que estas mismas se estaban acercando demasiado al suelo. Resulta que las luces que las mujeres vieron eran pertenecientes a un objeto metálico, el cual era similar a un platillo flotante. Las mujeres se asustan y entran rápidamente al auto, y cuando finalmente llegan a casa hablan de lo sucedido. Después de esto, Sara no puede dormir, por lo que le dice a Erika que está segura que esas cosas volverían a aparecer el día siguiente, y que iba a estar preparada para grabarlos. Finalmente, Sara se va a dormir, y se despierta el otro día por mucho ruido en la calle, así que sale a ver qué pasa. Y aquí es cuando ve un grupo de personas amontonadas en un valle cercano. Cuando se acerca, se da cuenta que hay un misterioso símbolo formado en el pasto del sitio. Y al ver esto, la mayoría de personas se asusta. Algunos incluso llaman a la policía, pero poco a poco todos se calman y empiezan a hablar entre sí, dándose cuenta que Sara y Erika no fueron las únicas que vieron la nave misteriosa, sino que en realidad muchísimas personas también lo hicieron. Ahora, estas personas dieron la misma descripción de Sara y Erika, por lo que cuando todos se dispusieron a dibujar el objeto, coincidieron en la forma, siendo estos los dibujos que hicieron. Ese mismo día, pero más tarde, Sara se prepara con una cámara de video y empieza a esperar a la supuesta nave. Sin embargo, lo que llegaron a captar es todavía más extraño de lo que pensaron que iba a ser. Una persona está volviendo a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Resulta que lo que Sara grabó no era un ovni, sino más bien un extraño ser. Pero, ¿cómo fue que pasó esto? Pues bien, mientras Sara esperaba la nave se distrae hablando con su hermana. En algún momento las mujeres se percatan de una luz cercana al valle donde vieron el símbolo. Así que cuando Sara se suma donde estaba el objeto, se encuentra con algo que ella describe como un animal demasiado feo. Un ser que no era como nosotros, yo
considero que es extraterrestre, puesto que no está aquí, no es de aquí. Yo lo veía como enano, no sé si por la distancia, pero pues ahí están las imágenes de lo que grabé. Según Sara, este animal era completamente blanco, de tamaño pequeño, aspecto extraño y mirada penetrante. El ser se da cuenta que Sara lo está viendo y se sorprende, por lo que poco a poco se retira. Finalmente el extraño animal se pierde y aquí es donde termina la grabación. De hecho, cuando se le preguntó a la gente del lugar sobre el fenómeno, dijeron que ambas cosas eran ciertas, tanto la parte de la nave como la parte del alienígena. También, si nos damos cuenta, Sara parece tener mucho miedo al momento de hacer la grabación. Y la verdad es que así es como yo esperaría que se escuchara a alguien que estaba avistando algo fuera de lo común. Este caso se conoce como el extraterrestre de Metepec, y es posiblemente el único video real de algún tipo de vida alienígena. De igual modo, el caso que veremos a continuación es más increíble que este. El 4 de julio de 2008, un buque de apoyo que tenía como objetivo asistir a una plataforma petrolera estaba haciendo su recorrido rutinario a 100 kilómetros de Macaé, un municipio de Brasil. El buque ya estaba a punto de terminar su trayecto, pero de repente varios tripulantes se percatan de algo muy extraño flotando en medio del agua. Ahora, cuando estas personas se acercan a reconocer el objeto, se dan cuenta de algo perturbador. ¿Pero qué fue lo que encontró esta gente? Pues bien, retrocedamos un poco. Adelir Antonio de Carli era este sacerdote brasileño que trabajaba en un seminario llamado San José en Paraguay. Cuando era niño, Adelir había trabajado con su padre arreglando neumáticos, por lo que pronto se daría cuenta de las situaciones extremas a las que los camioneros se exponían. Esto lo marcó de por vida, y una vez que se convirtió en sacerdote alrededor del año 2003, tenía como objetivo formar un área de descanso para los camioneros, lugar en el que hablaría de Dios y trataría de ayudarlos. Un año después, finalmente pudo lograr su sueño. Adelir creó este lugar llamado la Pastoral Rodoviaria, un sitio de tranquilidad y sustento donde todos los camioneros podían hacer pausas y descansar. El sacerdote normalmente celebraba misas casi todos los días, e incluso defendía los derechos de las personas en general. Así que en resumen podemos decir que era una persona muy querida por todos. Sin embargo, pronto todo iba a cambiar para mal. Resulta que en el 2007 Adelir se percató que su pastoral se estaba quedando sin fondo y no tenía la misma visibilidad que antes, por lo que con el miedo de no poder sobrellevar más el lugar tomó una decisión que pronto iba a cambiar su vida para siempre. El sacerdote empieza a pensar en cómo obtener fondos y fama rápidamente, por lo que se entera que hay un récord mundial de vuelo en globos en racimo, y se da cuenta que lo máximo que alguien había sobrevolado fueron 19 horas. Por lo que pensó que si rompía este récord, la pastoral por fin iba a obtener el apoyo que se merecía. Adelir se inscribió en clases de parapente, pero se negó a asistir a las clases teóricas, por lo que fue expulsado de la escuela. Sin embargo, esto no lo detuvo, y el 13 de enero del 2008 hizo su primer vuelo. Este viaje fue desde Paraná en Brasil hasta Misiones de Argentina, y estuvo recorriendo aproximadamente 25 kilómetros y durando solamente 4 horas. Pero este éxito era lo que necesitaba para convencerse de que era capaz de romper el récord. Adelantemos unos meses. Ya era 20 de abril, y el hombre se estaba preparando para cumplir lo que se había prometido. Cerca de las 10 de la mañana, Adelir hizo una misa a la que asistieron varios medios de comunicación. Sin embargo, todos se estaban percatando de algo malo. Resulta que el clima de ese día no era el adecuado para realizar el vuelo. De hecho, estaba lloviendo y haciendo bastante viento, lo que obviamente iba a dificultar el control del trayecto. Sin embargo, Adelir sabe que está siendo grabado por medios de comunicación. También se da cuenta que tiene todo lo necesario para el viaje, y de hecho la gran mayoría de sus conocidos estaban ahí para apoyarlo. Así que para no defraudarlos decide que va a iniciar el vuelo. Com essa quantidade de balões, o padre deve viajar a cerca de 5.000 metros de altitude. Com ele lá em cima, vão estar ainda um telefone celular por satélite, GPS e 140 litros d'água. É o lastro que o padre voador libera à medida que precisa subir mais e que também vão garantir o sucesso do pouso. A ideia era ir até Ponta Grossa e depois seguir por outras cidades, chegando a Dourados, no Mato Grosso do Sul. O tempo estava fechado, mas o padre insistiu em voar, mas acabou sendo levado pelo vento em direção ao mar e perdeu o contato por celular quando já estava sobre o oceano, no litoral de Santa Catarina. El sacerdote despegó cerca de la 1 de la tarde, pero solo media hora después se comunica con las autoridades para decir que está perdido y que no sabía cómo usar el GPS. Pode falar, padre.
Tá indo. Passa a posição. Passa a posição. También informa que el teléfono celular con el que estaba llamando estaba a punto de quedarse sin batería, y después de unos minutos se pierde contacto con Adelir. Rápidamente se inicia una búsqueda para dar con el hombre, pero lastimosamente no se halla nada. El 24 de abril de ese año se deja de buscar al sacerdote, y finalmente 5 días después, es decir, el 29 de abril, la Fuerza Aérea encuentra restos de los globos que se había usado para el viaje de Adelir. Sin embargo, su cuerpo estaba desaparecido. Las semanas fueron pasando y volvemos al principio, cuando en el 4 de julio de 2008 este buque de apoyo estaba terminando su rutina diaria. Pues bien, resulta que cuando los tripulantes se acercan se percatan que lo que estaba flotando no era nada más ni nada menos que la mitad inferior de un hombre. Ahora, esta mitad estaba en descomposición, por lo que lo máximo que pueden hacer es recuperar los restos y mandarlos a analizar. Más tarde se comprueba que estos restos pertenecen a Adelir, pero nunca se supo qué pasó con la parte superior de su cuerpo, aunque se teoriza que fue devorada por varios animales al pasar de los días, lo que significa que estuvo vivo mucho tiempo mientras era comido por estos. Hoy día se recuerda al sacerdote Adelir como un hombre sencillo y humilde, y por si te lo preguntas, este fue el último video que se tomó de él. Si quieres ver más historias locas como estas, aquí te dejo estos videos.